Bienvenida a Puertas Abiertas. Mi nombre es Sofi y creo en el poder del hogar para transformarnos y mejorar nuestros días. Nuestra casa es mucho más que un lugar, es el reflejo de cómo vivimos y cómo nos sentimos. En este podcast hablamos de organización, decoración y bienestar, pero sobre todo de cómo hacer que nuestro hogar sea nuestro aliado y nos ayude a vivir mejor. Porque cuando nuestro espacio esté en equilibrio, nosotras también. ¿Empezamos? Hola, ¿cómo estás? Bienvenida a este nuevo episodio de Puertas Abiertas que llamé Típicos errores a la hora de decorar que hacen que tu espacio se vea triste. Y sí, muchas veces lo que nos pasa es que queremos decorar, nos esmeramos para tener nuestra casa de la mejor manera posible y sin embargo cuando terminamos de hacerlo vemos que ese espacio no se luce sino que se desluce. Este episodio va a ser bien de deco, un tema que me encanta y en realidad en el podcast todavía lo hemos tratado bastante poquito. Pero en particular este tema de hoy lo veo mucho en casas, en las fotos que me mandan, en proyectos en los que trabajo y pensé, tal vez con algunos mini consejos podemos mejorar los espacios que todas habitamos. ¿Y de dónde nace todo este tren de pensamientos? Estamos justo a mitad de camino, o sea, ya pasaron 6 semanas de las 12 del programa Convertí tu pasión por la deco en un trabajo, donde tengo las mejores alumnas del mundo que están transitando esta transformación para empezar a ofrecer sus servicios como decoradoras y a trabajar como decoradoras. Y me doy cuenta que a medida que voy dando las distintas clases, estoy todo el tiempo diciendo, si hacen esto, la casa se desluce, si hacen esto, el espacio queda triste. Y por eso dije, bueno, vamos a ver cómo convierto esta información en un episodio del podcast para que esté al alcance de todas. Empecé entonces a escribir estos típicos errores que suelo ver y primero, o sea, superé los 5, pero no llegaba a los 10. Dije, bueno, vamos a llegar a 10. Y la verdad es que no quise rellenar y quedaron 7. Así que vamos a hablar de estos 7 errores muy claros que si los corregimos cambian por completo cómo se ve y cómo se siente nuestra casa. El primero de todos son las medidas mal resueltas. Este para mí es el error número 1 porque las proporciones son todo. Entrás a un living y ves un sofá gigante que no deja ni pasar o uno tan chico que parece de juguete y automáticamente ese espacio se siente raro. Lo mismo pasa con las alfombras, pero en general siempre el error es el mismo, una alfombra muy chiquita. Es muy raro encontrarse con una alfombra demasiado grande que pueda llegar a abrumar. Repito, no es uno de los errores más comunes, pero la alfombra chica es un clásico, ya sea por desconocimiento, por no querer invertir en una alfombra más grande. Automáticamente eso, que pasa un montón, hace que el espacio se vea súper triste. Es como que todo eso le saca peso al ambiente y lo vuelve poco importante. Por eso la clave siempre es medir antes de comprar. Podemos marcar con cinta de papel en el piso el tamaño del mueble, podemos usar papel de diario, una sábana para probar la escala, lo que querramos. Pero ese ratito de prueba nos evita muchos disgustos más adelante. El punto 2 va un poco de la mano del primero, porque también hay que usar la cinta métrica, pero son las cosas mal colgadas. Acá entran sobre todo los cuadros y la iluminación. Es increíble cómo algo tan simple como la altura a la que colgamos un cuadro puede definir si ese espacio se ve bien o si se ve improvisado. Lo que más veo son cuadros muy altos, o sea, prácticamente con el objetivo de pegarlos al cielo raso, y eso no está bien bajo ningún punto de vista, porque lo que nosotros tenemos que hacer con el arte es mirarlo de frente, no tenemos que desnucarnos elevando la vista hacia arriba. De hecho, en los museos se cuelgan a la altura de los ojos, que sería teniendo en cuenta el centro del cuadro tiene que estar a la altura de los ojos de una persona estándar. Si los ponemos muy altos, no solo vamos a desnucarnos, sino que no hay manera de que luzcan en esa ubicación. Otra cosa que veo mucho con los cuadros es que hay un díptico o un tríptico y están puestos como uno en cada rincón, como si estuviesen separados, como si estuviesen peleados. En realidad deberían ir
pegaditos, o sea, no pegados, ¿no? Pero con una distancia corta entre ellos, como para leerse como un todo. Son como, por más que sean 2 o 3 cuadros, deben leerse como un conjunto. Así que acuérdense, no colgarlos muy alto y si tenemos un díptico o un tríptico, no están peleados entre ellos, tienen que estar lo suficientemente cerca para que se entienda que juntos son una composición. Y con la iluminación también pasa mucho esto de iluminación mal colgada, porque veo mucho, por ejemplo, una lámpara colgante que no cuelga. En realidad, si no se puede poner una lámpara que cuelgue, podemos reemplazarla por un plafón. Pero si la lámpara tiene un cable, ese cable debería verse. O sea, por lo menos 20, 30 centímetros de ese cable deberíamos ver colgando para que la lámpara colgante tenga como una razón de ser. Y esto, si bien hablé de arte y de iluminación, aplica claramente para cualquier otra cosa que colguemos en nuestras casas. Siempre hay que pensarlo. No hay que dejarlo librado al azar ni librado a las ganas de la persona que lo está colgando ese día. Tenemos que pensarlo, definirlo e idealmente marcarlo para que todo quede como nosotras queremos. El tercer punto es uno de mis favoritos. Me van a escuchar hablando de este tema todo el tiempo porque me pone bastante nerviosa. Son los cables a la vista. Les juro que para mí es como un tema sensible porque no tolero ver cables. Y sé que es difícil porque todas tenemos miles. Tenemos el de la tele, el del módem, el de la compu, el cargador de celu. O sea, podemos tener cables realmente al día de hoy por toda la casa. El mundo inalámbrico ya va a llegar, pero todavía eso no ha sucedido. Pero verlos colgando negros, mismo si son blancos, contra una pared, eso entristece cualquier espacio y demuestra que no hay una preocupación porque ese espacio se vea lindo. Soluciones hay un montón. Prefiero toda la vida una canasta tapando un enchufe antes que verlo. Claramente siempre las soluciones más sofisticadas incluyen muebles a medida o picar paredes o hacer algo, sí, de ese estilo como más sofisticado. Pero, por más que no puedo creer que estoy diciendo esto, si no queda otra antes que un cable colgando, prefiero un cable canal bien prolijo por arriba de un zócalo camuflado, pintadito quizás del color de la pared, lo prefiero. O sea, odio los cable canales, lo digo, o sea, la palabra odio es muy fuerte y los cables y los cable canales entran en esa categoría en mi vida. Pero bueno, dentro de todo, si es un cable canal prolijo, camuflado, prefiero eso toda la vida antes que un cable colgando que me arruina todo el espacio. Y tengo dos aclaraciones más sobre este tema. En realidad el cable en sí no es lo que más me perturba, sino el enchufe, ¿no? Porque el cablecito puede ser medio delicado, pero en general donde enchufamos tenemos un caos de cosas. Para eso hay soluciones. Recién mencionaba una canasta. Al día de hoy hay unas cajitas muy hermosas para tratar de esconder todo lo más posible. Para mí la clave acá está en que no naturalicemos que ver eso por toda la casa está bien. Tratemos de tener todo lo más prolijo posible y si después tenemos algunos que nos quedan dando vueltas, no hay problema, pero que no sea cada rincón de la casa un enjambre de enchufes y cables de todos colores con muchos dispositivos enchufándose porque pasa a ser como muy caótico y el espacio se desluce. Punto número 4. Las superficies horizontales saturadas. ¿Qué significa esto? Lleno de cosas por todos lados. Mesas, cómodas, aparadores, mesitas de luz. Son como imanes, no solo para juntar polvo, sino todo lo que da vueltas por la casa. Papeles, llaves, tazas, juguetes. Como que todo lo que no tiene un lugar muy definido, termina ahí. Uno de mis mantras favoritos, creo que ya lo dije acá en el podcast, es cada cosa un lugar y cada cosa en su lugar. Con ese mantra, la mitad de las cosas de la casa van a terminar donde corresponden. Y la otra mitad, que termina dando vueltas, bueno, ver dónde las ubicamos, porque no puede ser que toda superficie horizontal esté colapsada de cosas. Esto no hace que el espacio se entristezca tanto. Para mí lo que más transmite es como dejadez. O sea, no es una tristeza estética, pero es ese peso del desorden que, bueno, al menos a mí me pesa. Y no digo que tengamos que tener casas vacías y minimalistas, sino que simplemente quizás elijamos dónde ponemos eso. En mi casa, por ejemplo, tenemos
un canasto en la planta alta y una bandeja tipo canasto en la planta baja, donde yo voy poniendo todo el chiquitaje que encontré dando vueltas. Eventualmente lo ordeno, si es algún juguetito de esos de plástico o algo infantil, veo cuánto tiempo tardan a ver si lo reclaman o no lo reclaman y después lo hago circular. Pero digamos que voy eligiendo dónde poner todo eso. Entonces, en líneas generales, no es que toda superficie horizontal está llena de cosas. Cada una con su método, pero la idea es que no tengamos ese desorden que nos pesa tanto a la vista y, al menos a mí, a la cabeza. El quinto punto son las cortinas mal elegidas y o mal colocadas. Las cortinas son un marco de la casa que pueden sumar un montón, pero cuando están mal resueltas, para mí arruinan el cuadro completo. ¿Qué es lo que más triste me pone? Cortinas de tela en ventanas cortas. Eso es como muy vintage al día de hoy, me da mucha tristeza. Dado que hay además otras opciones de cortina que son mejores para las ventanas que no llegan al piso. Y lo otro que tenemos que tratar de evitar son las cortinas que en vez de estar, o sea, que cuando hay espacio, en vez de estar colocadas por fuera de la ventana, están colocadas dentro del marco de la ventana. Entonces, al abrirlas, nos sacan luz, nos sacan espacio de vista, cuando en realidad tenemos espacio en los laterales para que corran hacia afuera. Lo mismo hacia arriba. Cuanto más alta la pongamos, más alto va a aparecer el espacio. La cuestión es que hay un montón de consejos a la hora de colocar cortinas. Lo que yo más que nada quiero que quede claro acá es que pensemos cómo vamos a colocar las cortinas en nuestra casa y no dejemos que lo defina un tercero, no dejemos que alguien lo decida sin al menos mirar qué es lo que nos gusta, porque o sea, realmente si quedan mal puestas, el espacio se desluce. Una seguidora me dijo hace muchos años, ni bien empezaba yo con mi cuenta de Instagram, que una cortina corta era como ponerse un vestido de fiesta con zapatos chatos. Y la verdad es que me quedó fija esa frase por lo real que es. O sea, la cortina realmente puede dar mucha elegancia a un espacio, pero tiene que estar bien colocada. Además, tenemos que elegir las telas que nos acompañen, ¿no? Pero eso ya es otro tema. Yo lo que más quiero enfatizar en este podcast es que tengan el largo correcto y que estén colocadas de manera correcta en la abertura. Esos serían como los dos puntos que más quiero que revisen a la hora de colocar una cortina. El punto 6, que quizás no es que hace que un espacio quede tan triste, pero definitivamente no logramos que un espacio se luzca, es cuando alguien elige como un set completo de muebles. Como voy y compro todo esto igual, la mesa, la silla, la cómoda, la vajilla, la mesa de centro, la vajilla no, el vajillero, la mesa de centro, como que todo es igual. Esto es algo que se usó por años, o sea, antes realmente todo era así y estaba mal, de hecho, o se deslucía si no estaba así, pero ahora es como completamente al revés. Todo un living comedor combinado al 100% para mí hace que ese espacio no tenga ni carácter ni vida. Y además me queda muy artificial y eso hace que me quede como trucho. Un hogar no se construye en un día, no es que fui, compré todo lo que había en un catálogo, sino que lo lindo es que el hogar se vaya construyendo de a poco en el tiempo, que las piezas cuenten algo, que tengan distintos orígenes, texturas de distintos momentos. Así que lo que es un set para mí hace que ese espacio no se luzca como me gustaría. Y para terminar, la iluminación pobre o mal resuelta. Este es el punto número 7. La luz define el ánimo de una casa. Ya sabemos todos que una casa oscura sin luz natural es una casa bastante triste, y lo mismo nos pasa con la luz artificial cuando no está bien resuelta. Y acá tengo como dos consejos básicos para que no sea tan deprimente. La primera es que tenemos que pensar la iluminación en capas. Tenemos que tener luz general, luces puntuales, luces decorativas, como idealmente en cada ambiente deberíamos tener 3 capas distintas de iluminación. Cuando no tenemos esto y tenemos una o tenemos dos, en general ese ambiente se desluce. Y en segundo lugar es el tipo de luz que usamos. La luz blanca, fría, a mí particularmente me deprime.
Entiendo que sea funcional para una oficina, quizás para un consultorio o para algún lugar específico en la cocina, pero en una casa mata la calidez. Así que, a modo de recomendación, para que un espacio realmente sea lo cálido que queremos que sea, la iluminación tiene que acompañarlo. Y tampoco es necesario que tengamos todas las luces de la casa prendida cual arbolito de Navidad. Cuando cae la noche en una casa, es clave que tengamos las distintas capas de iluminación, que idealmente sean lo más cálidas posibles y que tengamos prendido lo que necesitemos para poder habitar ese espacio y no tengamos un exceso de luz que hace que la casa termine pareciendo un laboratorio, más si encima es luz fría, y eso queda como triste. A modo de cierre, recién vimos entonces los 7 errores más típicos que hacen que un espacio se desluzca, y lo mejor es que todos tienen una solución súper simple, porque es o medimos o colgamos bien o tapamos cables o despejamos superficies o nos animamos a mezclar muebles o vemos cómo podemos resolver la iluminación con intención. O sea, no hace falta para ninguno de estos una gran reforma ni un gran presupuesto. Son decisiones como simples, detalles o gestos súper conscientes que hacen toda la diferencia. Te invito entonces a que mires tu casa con otros ojos, que detectes que de todo esto que charlamos puede estar pasando en tu espacio y que empieces por ahí. Vas a ver cómo con un solo cambio ya sentís tu casa diferente. Nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias por estar ahí. Beso.